Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este hermoso martes, día de San Juan Bautista, en que vamos a leer, a compartir, a escudriñar la carta a los Corintios de San Pablo. Vamos a hacerlo bajo la guía de nuestro maestro y profesor Manuel Pablo Fernandini, y bajo la guía del Espíritu Santo también. Manuel Pablo, bienvenido. Gracias por estar siempre con nosotros los martes acá. Gracias, Luisa. Hacemos la oración. Sí, no sé, alguien que se ofrezca. Yo lo hago, Manuel Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te reconocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu En el Santo. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Rita. Hermanos, muy buenas noches. Entonces, vamos a continuar con la primera carta de Pablo a los Corintios, pero solamente en el capítulo final, capítulo 16. Nos quedamos el martes pasado en ese capítulo 15 que causó bastante, o dio pie a bastante diálogo. Y el tema era un poco en qué cuerpo resucitaremos, ¿no? La ofrecida resurrección para todos. Y la pregunta que le hacían a Pablo, ¿y cómo resucitaremos? Y entonces ahí nos quedamos, lo leímos con bastante detenimiento y ahora entramos al capítulo final de esta carta. Inmediatamente enlazamos con la segunda carta de Pablo a los Corintios. ¿Quién puede leer acerca de la colecta en favor de los santos? Miren, este tema del que habla en el final de esta carta va a ser el tema más fuerte en la segunda carta. Vamos a verlo. Hay una colecta que a partir del Concilio de Jerusalén, en el año 50, en que Pablo consigue que los paganos no circuncisos que decidan puedan seguir a Jesús y ser aceptados en la iglesia naciente. Lo que los apóstoles de Jerusalén le piden a Pablo es, por favor, no te olvides de los pobres de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén es una ciudad en un territorio árido. Decir desierto sería ya muy exagerado, pero bien árido es. Entonces tiene épocas mucho más frecuentes que otros países de vacas flacas. Y en esas circunstancias es, por ejemplo, cuando Abraham está en Canaán y se va con Sara, su esposa, y Lot a Egipto, por ejemplo. Y así tenemos una y otra vez. Jacob y sus hijos, y se quedan a vivir en Egipto, y ahí finalmente los hacen esclavos, y se quedan 400 años esclavizados. O sea, la escasez o las épocas de escasez en la tierra de Israel eran frecuentes, pero más que nada por el clima tan árido, la geografía con tan poca agua. O sea, tienen un tremendo mar Mediterráneo al frente, pero en la misma tierra no tiene los ríos, por ejemplo, Egipto o Babilonia, tremendo, ¿no? En Egipto la bendición del río Nilo y en Babilonia la bendición del río Éufrates y el río Tigris, que al final la bendición se convertía en maldición porque era tanta el agua que se rebalsaba y tuvieron que hacer canalizaciones, y ya lo hemos comentado alguna vez, y seguramente va a haber ocasión para volverlo a ver en mucho más detalle. Sobre eso hay videos, hay en YouTube,
que son súper ilustrativos. Pero contra esos enormes ríos de los imperios vecinos, Israel tiene un hilito de agua que es el río Nilo. Perdón, que es el río Jordán, un hilito. Y una lagunita al final del río Jordán, que es un mar salado, más piña, ¿no? El mar muerto. Y se llama mar muerto porque no crece, no, ahí no vive ni un pescado. Un mar saladazo, ¿no? Los que han ido cuentan que tú te metes a ese mar y te echas panza arriba y flotas sin moverte, de lo denso que es, de lo salado. Bueno, entonces, esto para poner el marco a la colecta, que es el tema de esta película, pero que va a ser el tema fuerte de la segunda carta a los Corintios. ¿Alguien puede leer, por favor? Yo lo leo. Adelante, Karim. En cuanto a la colecta en beneficio de los santos de Jerusalén, sigan las mismas instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde en su casa lo que haya podido ahorrar, para que las donaciones no se recojan solamente a mi llegada. Una vez allí, enviaré a los que ustedes hayan elegido, para que lleven a Jerusalén esas donaciones con una carta de recomendación. Si conviene que yo también vaya, ellos viajarán conmigo. Gracias, Karim. Miren, acá aprovecho un comentario. Nosotros hemos hecho en nuestro estudio de las cartas de Pablo, antes de esta primera carta de Corintios, la carta a los Gálatas. Pero en sus Biblias ustedes ven que está después. Gálatas viene después de Corintios. Alguien me hubiera dicho en ese momento, oye, ¿por qué leemos primero Corintios antes que Gálatas? Pero miren, ahí está la respuesta. Lo que pasa es que, como una vez más sucede, que hemos comentado, los libros de la Biblia no se ordenan precisamente por el criterio de cuál se escribió primero y cuál segundo y cuál tercero. Entonces acá vemos, de propias manos de Pablo, las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Eso es antes que la primera carta a Corintios. En la Biblia está después, nosotros respetando el orden, hemos puesto la carta a los Gálatas primero. Luego les habla del ahorro que hayan podido hacer para que las donaciones no se recojan solamente a mi llegada, dice, ¿no? Vayan poniendo a un costadito lo que hayan podido ahorrar. Y dice, para que lleven a Jerusalén esa donación como una carta de recomendación. Si conviene que yo también vaya, ellos viajarán conmigo. Cosa que efectivamente sucede. Y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pablo viaja con la ofrenda y llega con éxito a Jerusalén. Eso es un poco después. A ver, ¿seguimos? Espero quedarme con ustedes por un tiempo. ¿A ti lo ibas a leer? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Ya, gracias. Ok, muy bien. Y yo iré a verlos. Después de atravesar Macedonia, donde estaré de paso. Tal vez me quede con ustedes algún tiempo, a lo mejor durante todo el invierno, a fin de que me ayuden a proseguir viaje hasta el lugar de mi destino. Porque no quiero verlos solo de paso, sino que espero quedarme algún tiempo entre ustedes, si el Señor lo permite. Mientras tanto, permaneceré en Éfeso hasta Pentecostés, ya que se ha abierto una gran puerta para mi predicación, aunque los adversarios son numerosos. Si llega antes Timoteo, procuren que permanezca entre ustedes sin ninguna clase de temor, porque él trabaja en la obra del Señor de la misma manera que yo. Que nadie lo menosprecie. Ofrézcale los medios necesarios para que se reúna conmigo, porque yo lo estoy esperando con los hermanos.
En cuanto a nuestro hermano Apolo, le insistí mucho para que fuera a visitarlos junto con los hermanos, pero él se negó rotundamente a hacerlo por ahora. Irá cuando se le presente la ocasión. Gracias, Atilio. Miren, detalle logístico, ¿no? Si queremos verlo así, Pablo está comentándoles el próximo paso, la coordinación que está haciendo, con quién iría, y habla de Apolo al final, nuestro hermano Apolo. Y dice, yo le insistí mucho para que fuera a visitarnos junto con los hermanos, pero él, Apolo, se negó rotundamente a hacerlo por ahora. Irá cuando se le presente la ocasión. Podemos leerlo de otra manera un poco tosco, pero irá cuando le dé la gana. No, Apolo le dice, Pablo, tú no me mandas, yo voy cuando quiera. Tú anda, dispón de los que te hacen caso. Le digo, no está tan así, pero es un poco el fondo. Porque en el fondo Apolo y Pablo son como, digamos, los dos son cristianos, los dos están en la labor de evangelización comprometidísimos. Pero entre ellos hay roces. Roces naturales de dos personalidades fuertes. Roces naturales a pesar de estar en el mismo lado, en el mismo frente. Los dos están a favor de difundir el mensaje de Jesús. Entonces, Pablo va a decir de Apolo, porque yo sembré y él regó, por ejemplo. En otro momento vamos a leer, y si no recuerdo mal, en la propia segunda carta de los Corintios, desliza algunas ideitas, como que Apolo es un predicador no solamente tan bueno como él mismo, sino mejor. Apolo lo reconoce Pablo como mejor predicador. Vamos a leerlo, pero en fin, eso no le quita al uno ni al otro. Miren, la oportunidad que tenemos hoy nosotros, 2000 y pico años después, es estudiar a Pablo y mencionar a Apolo. No hay cartas de Apolo, no hay ni un libro de Apolo, no conocemos el estilo de Apolo, pero lo que no podemos dudar, hermanos, es que Apolo fue un tremendo evangelizador, absolutamente decidido, enérgico, con una linda oratoria, con gran capacidad para transmitir el mensaje y presentarles a Jesús a todos los que querían escucharlo. Por ahí les adelanto también, cuando veamos la carta a los hebreos, y uno dice autor desconocido, pero si hay alguien que con más probabilidad es el autor, sin ser que sea un tema cerrado, el tema sigue abierto y en discusión, pero el que con más probabilidad podría ser el autor de la carta a los hebreos es este Apolo. O sea, miren, pero no hay seguridad. Se sospecha de él más que de ninguno otro. Porque la iglesia en sus inicios pensó que la carta a los hebreos era la 14ª carta de Pablo. Pero hace siglos que eso se descartó. Eso no es Pablo ni el estilo de Pablo. Es alguien distinto. Entonces se pensó en varios diferentes posibles candidatos a la autoría de esta carta y finalmente todo pareciera indicar que es Apolo, siendo que no es un tema cerrado. Y al final no le hace ni deshace, porque son cartas, son documentos canónicos, inspirados, y la iglesia los respeta tanto que son parte de nuestra Biblia. Entonces el autor queda como en segundo lugar. No le quita que sea uno u otro, sigue siendo tan valioso. Karin quiere intervenir, Manuel Pablo. ¿Podrías activar tu micro, Karin? Karin, sí. Karin, sabe, no le hubieras Tengo, hecho. tengo dos preguntas. La primera, ¿este Apolo era un judío o era un pagano convertido? Porque por el nombre, ¿no? El nombre de Apolo es de un dios romano, si no me equivoco, algo así. Y la segunda pregunta es, Pablo
escribía sus cartas desde dónde, se podría decir era su centro de operaciones, ¿no? ¿Dónde él radicaba? Porque si él mandaba sus cartas es porque de repente tenía un lugar fijo donde radicaba, ¿no? ¿Cuál era ese lugar o cómo se, se daba esa situación de enviar las cartas, ¿no? Y cuánto tiempo se involucraba eso, ¿no? Supongo que tenía una residencia, un lugar desde donde escribía, ¿no? Esa era la segunda pregunta. Gracias. Gracias, Karim, por las preguntas. Uno, Apolo, ¿es judío o es pagano? No se sabe. Por el nombre, coincido contigo en que parece más un gentil o pagano, no un judío, porque Apolo no es un nombre judío. Entonces, pero más referencia no hay. Y segundo, ¿desde dónde escribe Pablo? De donde estuviera. O sea, Pablo era un itinerante. Pablo no estaba en una ciudad como ciudad fija donde tenía residencia. Pablo era un predicador itinerante. Y donde estaba, le llegaban noticias de alguna de las comunidades con las que había trabajado y él les responde. Entonces la carta X, Y o Z la escribe de diferentes puntos, ¿no? Repito, Pablo no tiene una localidad fija. Pareciera ser que la carta a los Corintios la escribe desde Éfeso, pareciera. Y si nos ponemos así con lupa y empezamos a leer una y otra carta y el libro de Hechos de los Apóstoles, hacemos un mapita y ubicamos, pero es un esfuerzo medio detectivesco nuestro, que podría ser interesante, pero que al final no cambia nada. O sea, si la carta la escribió desde Éfeso o desde donde fuera, es la carta, ¿no? Entonces la inquietud, como curiosidad sana, vale, pero realmente no va a cambiar en nada tu fe, nada, nada de nada. Como que si Apolo escribió o no escribió la carta a los hebreos, no quita nada a esa magnífica carta a los hebreos y no le da ni le quita nada al trabajo maravilloso que hizo Apolo. O sea, son detalles que no conocemos. Como que quedan 13 cartas fuera de la carta a los hebreos, 13 cartas que algunos cristianos atribuyen a Pablo, pero los más estudiosos hoy nos dicen de las 13 que quedan, hay 7 que se atribuyen directamente a Pablo y 6 que no son de Pablo, son de discípulos de Pablo. Por ejemplo, Efesios, por ejemplo, eh, da, Colosenses, Colosenses, que son cartas importantes, pero que según los estudiosos más finos, son cartas escritas por discípulos de Pablo y no por Pablo, y ellos hacen un análisis fino, fino y dicen, de esta carta se desprende que Pablo había estado muerto, había sido ya martirizado. O sea, hay un tema de temporalidad. En fin, pero digo, esos son detalles de finura, de pitucada, ¿no? Pero que no le quitan nada al mensaje tan rico que nos dan estas cartas. En el caso de la primera y segunda de Corintios, no hay duda, como la de los Gálatas, no hay ninguna duda que es Pablo. Absolutamente seguro, ¿no? Entonces, acá al final de la carta habla también de Timoteo, en el segundo párrafo, habla de Timoteo. Si llega antes Timoteo, procuran que permanezca entre ustedes sin ninguna clase de temor. Dice Pablo, porque él trabaja en la obra del Señor de la misma manera que yo. Claro, es que compañeros de Pablo, recuerden, en su primer viaje su gran compañero fue Bernabé, con quien se separa, no por tema de fe, ni de doctrina, ni por no estar de acuerdo en Jesús, no, 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 no. La separación de Bernabé solamente por el chico, el sobrino de Bernabé, que era
Marcos, que luego sería el evangelista Marcos, que era un chico medio majadero, extrañaba a su mamá, y Pablo sentía que le estorbaba más que ayudarlo. Era sobrino de Bernabé y Bernabé defiende a que se quede con ellos. Finalmente se separan Pablo y Bernabé y Marcos se queda con Bernabé. Ahora, en este momento, Pablo no es que se quede solo. Entonces, uno de sus acompañantes y apoyos fundamentales es Timoteo en este momento. Otro es Silvano, ¿no? Son personas cercanísimas a Pablo. Otro, pero después va a ser Lucas, el autor del Evangelio, el Evangelio según Lucas. Lucas va a ser en un momento posterior, después de Timoteo y Silvano y algunos otros. O sea, siempre Pablo tiene gente muy cercana alrededor que lo apoya, que lo ayuda, que lo acompaña. Nunca está solo. No sé, Luisa, ¿alguna manito? No, no. A ver, avanzamos. Graciano, ¿tú querías leer, por favor? Activa su micro. Sí, gracias. A ti. Es- Estén atentos, permanezcan firmes en la fe, compórtense varonilmente, sean fuertes. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Una recomendación más, hermanos. Ustedes saben que Estéfanas y su familia, los primeros que abrazaron la fe en Acaya, han decidido consagrarse al servicio de los hermanos. Por eso, les ruego que ustedes, a su vez, sean solícitos con ellos, y no solo con ellos, sino con todos los que colaboran en sus trabajos y esfuerzos. Yo me alegré con la visita de Estéfanas, de Fortunato y de Acacio. Ellos llenaron el vacío que ustedes habían dejado y han tranquilizado mi espíritu y el de ustedes. Sepan apreciarlos como corresponde. Gracias, Graciano. Miren, justamente complementando lo que yo les decía de Timoteo, Silvano, acá hay más nombres, ¿no? Estéfanas y su familia, y habla de Fortunato, de Acacio. De Estéfanas, ¿qué nos dice? Dice que ha decidido consagrarse al servicio de los hermanos. El término se consagra. Y eso nos suena absolutamente familiar a nosotros. En nuestra época, en nuestro tiempo, aquel hermano o hermana que se consagra al servicio del Señor, diríamos un consagrado, un religioso, una religiosa. Entonces, mira, Estéfanos, Estéfanos ha decidido consagrarse y ¿qué pide Pablo? Sean solícitos con ellos. Y no solo con ellos, sino con todos los que colaboran en sus trabajos y esfuerzos. O sea, apóyenlos. Porque si su trabajo se convierte en llevar la voz del Señor, si su trabajo se convierte en llevar la palabra del Señor, y se dedican a eso, ¿de qué viven? Y él le dice, entonces los demás hermanos tienen que ayudarnos. Un poco el sentido del diezmo judío antiguo, que lamentablemente en algunos movimientos protestantes se mantiene, y que permite que el pastor compre un avión privado y etcétera, ¿no? Pero ese concepto del diezmo, ese concepto, si alguien se dedica al Señor, ¿de qué vive? ¿Va a lloverle maná del cielo y va a salir agua de la roca? No, entonces Pablo dice, sean solícitos con ellos. Me explico, ¿no? Creo que queda clarito el mensaje. Y Pablo da un toque personal. Esos hermanos como Estefano, Fortunato y Acacio llenaron el vacío que ustedes habían dejado. Qué lindo, ¿no? O sea, Pablo es superhumano, los extraña, como el Papa León que extraña a Chiclayo, ¿no? Ese vacío que ustedes han dejado, ellos lo llenan. Qué lindo. Les digo que Pablo, por estar en ese nivel espiritual, ya no siente, no tiene hambre, no tiene sed, no sufre dolor, absolutamente. Sigue siendo plenamente humano, Pablo, ¿no? Y ahí está mostrándolo.
A ver, continuamos. Acá terminamos el capítulo 16 y la primera carta. Este es el saludo de mi puño y letra, Pablo. Y esto podría llamar la atención, pero no, pues hay que ubicarnos en que Pablo lo que había estado haciendo con esta carta es dictándole. Alguien estaba sentado al lado de él y él le dictaba y este, con una linda y correcta caligrafía y ortografía, escribía, ¿no? Un escriba. Entonces, no lo está dictando, pero por lo que leemos en el subtítulo en rojito, Pablo le dice al escribano, oye, párate, yo con mi mano me despido. Y usa una letra diferente, y parece una letra grande, de repente fea, no sé, pero ¿quién puede leer esto? Yo lo leo, Manuel Pablo. Este es el saludo de mi puño y letra, Pablo. Las iglesias de la provincia de Asia les envían saludos. También los saludan en el Señor Aquila y Priscila, junto con los hermanos que se congregan en su casa. Todos los hermanos les envían saludos. Salúdense los unos a los otros con el beso santo. Este es mi saludo de puño y letra. Pablo, si alguien no ama al Señor, que sea maldito. El Señor viene. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con ustedes. Yo los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Gracias, Luisa. Miren, qué lindo cierre de carta. Qué lindo cierre de carta. Empieza diciendo, las iglesias de la provincia de Asia les envían saludos. Ya lo hemos dicho, solamente lo repito para que quede absolutamente claro para todos. La provincia de Asia es un territorio grande, grande, grande. El nombre provincia de Asia se lo dieron los romanos, era el Imperio Romano. ¿Y qué es la provincia de Asia hoy? Es ese bellísimo país que se llama Turquía. Todo Turquía, que va de Europa a Asia, tremendo país, lindísimo, maravilloso. El mejor turismo que podemos hacer en nuestra vida, ¿no? Turquía. Entonces, las iglesias de Turquía les envían saludos. Podría decir, claro, no se llamaba Turquía, se llamaba en la mirada romana del mundo la provincia de Asia. Y también nos saludan el señor Aquila y Priscila. Aquila y Priscila son marido y mujer, una pareja, ¿no? Una pareja mixta, judío y pagano, que se convierten en seguidores de Jesús, pero firmes y convencidos y absolutamente comprometidos. Y son de las personas de esa primera etapa del cristianismo que son más acérrimos seguidores de Jesús. Y lindo que sea un matrimonio, ¿no? El matrimonio de Aquila y Priscila, que viven en Roma, que en la persecución de Nerón se van a la provincia de Asia, que cambian de ciudad un poco para salvar el pellejo. Pero entonces todos los hermanos les envían saludos, salúdense los unos a los otros con el beso santo. Una costumbre que ya, al parecer, por lo que Pablo dice, era una costumbre de los primeros cristianos. Saludarse con el beso santo, el beso en el cachete, ¿no? Muy, muy a la argentina. Porque yo me encuentro con algún varón en la puerta de la iglesia después de la celebración del domingo y le doy un beso en el cachete y me dicen, oye, ¿qué pasa, no? Y yo te diría, no, hermano, es el beso santo. Pablo nos dice, salúdense con el beso santo. O sea que no se molesten. Aunque no, va un poco contra nuestra cultura, pero sin ir muy lejos acá en la Argentina, ¿no? Que muchos han viajado, el argentino te tiene estimación, te besa. El argentino te besa en el cachete como si nada. Ahora, Atilio, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, me llamó la atención que dice acá, bueno, las iglesias. ¿No, no era una sola iglesia? no, porque es una provincia. Es el territorio de Turquía, imagínate lo grande que es. Entonces, en la provincia de Asia hay un montón de iglesias.
Por ejemplo, Tilio, si quieres conocerlas por nombre, lee el primer capítulo del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, las 7 cartas a las 7 iglesias. Las 7 iglesias que nombra el libro del Apocalipsis al final de la Biblia son los nombres de ciudades y comunidades cristianas en la provincia de Asia, ¿no? Entonces, por lo menos 7 y hay más. Pero el autor del Apocalipsis nos dice las cartas a las 7 iglesias. Tiatira, Sagres, en fin, 7 nombres. 7 nombres, siete iglesias. Y les digo, son más. Lo que pasa es que él usa el número 7 que tiene tanto significado en la Biblia. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Para complementarla, es como si en estos tiempos estuviéramos hablando de la iglesia, no sé, en Chiclayo capital, la iglesia en Lambayeque, la iglesia en Lima, la iglesia, o sea, distintos tipos de diócesis, si se quisiera decir. En ese tiempo no se llamaban diócesis, pero eran comunidades cristianas, ¿no? Que se estaban formando, pero sin embargo, a pesar de que están en distintos lugares, tienen una cierta unidad, ¿no? Porque Pablo viaja y bueno, y en el caso de Pedro y los 12 se encargaban más de Jerusalén, y Pablo viaja a estas distintas comunidades nuevas que se estaban formando, y para ver si se estaban desviando de la doctrina, ¿no? Que habían enseñado los apóstoles, ¿no? Entonces se los ponía en línea y volvía a viajar y daba una vuelta de nuevo y los ponía en línea de nuevo. Entonces es una sola iglesia, pero con distintas comunidades. ¿Cómo es ahora, no? Una sola iglesia, pero ya vemos que también hay ciertos países, por ejemplo, como Alemania, que a veces salen de línea, entonces hay que volverlos a poner en línea. Sí. Ya, porque Gracias, productor. Sí, sí, Emilio. yo recuerdo que en una carta de Pablo, él aclaraba que no es la iglesia de Apolo, no es la iglesia de Pablo, no es la iglesia, decía eso es una sola iglesia, como dice Augusto, pero, o sea, digamos, era aceptado hablar de varias iglesias, o sea, como localidades. A ver, Atilio, la inquietud es muy válida y ayuda a todos, creo. A ver si puedo ser claro. ¿A qué se refiere en términos de iglesia acá? A la comunidad. Entonces, Ya, la comunidad de La Molina, la comunidad de Miraflores, la comunidad de Pacasmayo, por ejemplo, diríamos las iglesias, pero al final tú me dices, oye, pero iglesia en mayúscula es una sola, es la Iglesia Católica Universal. ¿Y por qué hablas de la iglesia en Pacasmayo, la iglesia de La Molina, con la que voy a estar mañana otra vez, ¿no? Y la iglesia en Pacasmayo, a la que asiste Augusto, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque iglesias en minúscula lo entendemos como comunidades de seguidores de Jesús. Iglesia y comunidad son sinónimos. Y viene el término eclesia, eclesia. Pero iglesia en mayúscula es una sola y es la iglesia católica. No sé si alguien pudiera complementar la idea para que quede lo más claro. Porque la pregunta es buena, puede ser inquietud de más de uno. ¿Tú, Augusto, podrías reforzarlo? Bueno, no se me ocurre qué más decir, ¿no? Parece que lo he dejado claro. De repente, Guillermo. Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Luisa. Buenas noches con todos. Disculpen la Luisa. tardanza. La iglesia se divide por países en jurisdicciones eclesiásticas. Estas jurisdicciones eclesiásticas son geográficamente más pequeñas, medianas o más grandes, según la cantidad de territorio geográfico que abarquen y la cantidad de fieles que congreguen, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, las más grandes son los arzobispados. El titular de un arzobispado es el arzobispo, ¿no? Luego viene un segundo plano, un poco menor que el arzobispado, es obispado. Por ejemplo, en la capital del Perú, que es Lima,
existe el arzobispado de Lima y el obispado del Callao. En la provincia de Lima y Callao, el arzobispo de Lima es la suprema autoridad de la Iglesia Católica y el obispo del Callao lo es en la provincia constitucional del Callao. El título de arzobispo de Lima se le suele agregar primado del Perú, pero primado del Perú no significa que sea el jefe de la Iglesia Católica peruana, solamente quiere decir que es la primera iglesia que se fundó en el país y por eso el titular, el arzobispo, es el primado del Perú, la primera iglesia fundada por los sacerdotes o monjes que llegaron al Perú, que fueron los dominicos, si mal no recuerdo, ¿no? Después del obispado viene otra categoría que es un poco más pequeña, que se llama prelatura nullius. Nullius es latín, no sé exactamente qué significa, ¿no? Pero, por ejemplo, en la provincia de Cañete es una prelatura nullius que está encargada al Opus Dei. Yo llegué a trabajar ahí por el Banco de Crédito hace muchos años y me encontré que el obispo de la localidad en realidad no es el obispo porque no es un obispado, sino es el prelado nullius de Cañete, ¿no? Y creo que debajo de las prelaturas hay otra categoría de un ambiente geográfico más pequeño, cuyo nombre en este momento no tengo en la memoria exactamente, ¿no? Pero esa es más o menos así como el país. Antes se dividía en departamentos, provincias y distritos, ¿no? En los distritos había caseríos, etcétera. Luego, por una ley del Congreso, a los departamentos se les cambió el nombre y en vez de departamentos se les llama regiones. Pero tenemos la misma conformación geográfica que teníamos desde prácticamente la independencia, ¿no? Eso es desde el punto de vista político. Pero en el punto de vista eclesiástico de la Iglesia Católica es más o menos así como lo he mencionado. Ojalá pudiera hacer una mayor aclaración. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Guillermo. Muy oportuno. sí, porque, perdona que continúe ahí un poquito. Sí, porque, bueno, ya entendí lo de las iglesias y la iglesia comunista, ¿no? Porque ahora también con el tema de la sinodalidad, las asambleas sinodales, Lima está organizada, el arzobispado de Lima está organizado en vicarías y decanatos, o al revés creo, decanatos, vicarías. Por ejemplo, La Molina pertenece al decanato 12. Hay 12 decanatos en los que está dividido el arzobispado de Lima. Y luego hay vicarías, o sea, hay un vicario a cargo de cada decanato. Sí, es correcto, Tilio. Y para más información, hay información abundante en la página web. No se van a quedar. Yo no lo he investigado tanto y en algún momento lo he leído, no lo tengo en la memoria, pero lo que ha dicho Guillermo muy claramente se puede reforzar y ampliar una consultita en la web. No cuesta nada. Y si tienen inteligencia artificial, más preciso todavía, porque ¿qué pasa? La inteligencia artificial te va a dar la respuesta viendo, pues, un ejemplo, 37 páginas web. Y en segundos hace un resumen de todas y te saca un texto, hasta con viñetas, separadito. Es una maravilla es eso de la inteligencia artificial. O sea, toma la información de la web, pero no si tú visitas una página u otra, ¿no? Más trabajoso. Le das a la IA y te hace en automático, casi te hace la búsqueda en toda la enorme nube de información que existe. Y te brinda un resumen clarito. Pero digamos que valen las inquietudes, valen. Entonces queda claro, la pregunta de Atilio ha sido importante y podía ser una duda de muchos de ustedes. Y en algún momento fue duda mía también, cuando dice, las iglesias de la provincia de Asia les envían saludos. Pero yo aprovecho el pánico en esa línea. Porque miren, ¿por qué dice Pablo? Las iglesias de Asia
les envían saludos. ¿Por qué? Porque Corinto no está en la provincia de Asia. ¿Dónde está Corinto? En Grecia. ¿Se dan cuenta la geografía? Corinto es la principal ciudad griega en este momento, en el momento en que Pablo escribe su carta. No es Atenas. Es Corinto, dos puertos, tremendo movimiento comercial y económico. Imagínate, dos puertos de Chancay tenía Corinto. Una maravilla, una maravilla. Entonces Pablo, desde Corinto, perdón, desde algún lugar de Asia, que parece Éfeso, le envía saludos a Corinto. ¿Se dan cuenta el texto? Desde Turquía, saludo a Grecia. Desde Roma, saludo al Perú. Es interesante, mientras más uno tenga cultura bíblica, que tiene un poquito de historia universal, de geografía, un poquito, ¿no? Pero mientras más se entiende. Y lo demás ya lo sazonamos nosotros, porque es muy, muy bonito, muy lindo, muy entretenido. Te digo, a mí me encanta, me recontra encanta estar sentado cada rato que tengo libre, no es libre de verdad, cada rato que tengo, entre comillas, libre, siempre para la Biblia. Me entretiene, no solamente es que lo haga, y debo reconocerlo, no es que, qué devoto, qué beato, qué pío. No, hermano, me encanta. O sea, me gusta más que comer un chocolate, un helado. Entonces, yo me acuerdo mucho, una hermana religiosa, consagrada, justo del movimiento Avanzada Católica, que era mi movimiento en Chiclayo, era. Este, ella venía la Semana Santa y nos dijo, cada uno, hermanos, tiene que poner de lado y sacrificar lo que más le gusta en la vida. Y yo puse mi cara tristísima y me dijo, señor Manuel, ¿por qué está tan triste? Hermana, lo que ha pedido me dio tanta pena y me dijo, ¿por qué? Porque voy a tener que dejar lo que más me gusta. Y me dijo ella, ¿y qué es lo que más le gusta? Y le dije, la Biblia. No, no la deje, me dijo. Yo le digo, hermana, pero me ha dicho hermana que deje lo que más me gusta. No, no, no me refería a eso. Yo lo hice con doble, ¿no? Yo lo hice con doble porque hay que tener sentido del humor, pero de verdad que es lo que más me gusta. Mi esposa me dice, ya sé qué quieres para tu cumpleaños. Y yo le digo, ¿cómo sabes? Sí, ¿qué Biblia quieres? Entonces le daba el nombre de una nueva que he encontrado en el internet. Ya me la encargó, me dice, ojalá que llegue el día y ese va a ser tu regalo. Y yo le digo, mira, más feliz que el perro con dos colas, porque es lo que más me gusta. Y cuando llegue, pucha, abrirla, leerla y mirar cómo la presenta, es un vacilón, me encanta, pues como, no sé, como alguien que colecciona calaveras, que colecciona carritos, que colecciona chapitas, piedras, monedas, ¿no? Platos. Claro. Platitos, dice Luis. Platos. Sí. Pero O claro, sea, que este domingo habemos Biblia nueva. no, ya sí, se las voy a mostrar cuando llegue. Por lo que he podido estar curioseando, es un trabajo maravilloso que han hecho los gringos. Lo han hecho en el país del tristemente célebre Donald Trump, demostrando que en ese país hay gente buena, pues, que no es él, ¿no? Pero gente muy buena. Han hecho un trabajo maravilloso, pero claro, cada uno en su vacilón, ¿no? Cada uno, pero a mí les digo, y no sé si se nota, pero a mí la Biblia me fascina, me encanta. Más que solamente fuera un tema religioso, o sea, mi sentido religioso es tan fuerte. No, les digo, hermanos, mentiría. No, me encanta como a alguien le puede gustar un chocolate, un helado, o el tocino con huevos fritos, ¿no? A mí me encanta la Biblia. El resto no me importa. Dame una Biblia y estoy contento, ¿no? Y ahora hay una producción de Biblias. Paz, madre. Qué bestia. Qué barbaridad. Así, pero bendita barbaridad. Es como que una competencia mundial
el premio Nobel de la Biblia, ¿no? ¿Quién saca mejores Biblias? Hay una producción enorme, variada, tanto en contenido, en traducción, como en presentación, edición. Es lindísimo, pero en fin, ese es mi vacilón. Bueno, no sé, miren qué lindo lo que hemos leído. Pablo dice, si alguien no ama al Señor, que sea maldito. Y añade, el Señor viene. El Señor viene. Es el gran mensaje de Pablo. Y es el gran mensaje que nos encargan a nosotros, los cristianos, incluso hoy en el siglo XXI, incluso hoy en nuestra realidad, en nuestra ciudad, en nuestra vida y con los nuestros. Esto que dice Pablo, el Señor viene, Mateo lo va a decir, en su capítulo 13 lo va a decir, el reino de Dios, perdón, en el capítulo 13 no, en el texto del domingo. Mateo, el texto que se va a leer ese domingo que viene el 29, ¿no? Vayan y digan, toquen la puerta y al que le abra, díganle, el reino de Dios ha llegado. Ese es el mensaje que el Señor nos encarga de transmitir. Dile a tu hermano, para eso tienes que estar convencido tú, ¿no? Si no eres un mal vendedor. Vendedor que no cree en su producto no vende nada, ¿no? Entonces, tú tienes que estar convencido. El reino de Dios ha llegado. Y lo que el Señor nos pide es que demos ese testimonio, ¿no? Oye, yo toco puerta y meto un rollo de media hora, como te sigo Jehová, te tiran la puerta en la cara, ¿no? No, no, no. El mensaje que Jesús nos da y le encarga a sus apóstoles como digo, en el Evangelio que vamos a leer este domingo que viene. Vayan y digan, el reino de Dios ha llegado. Pero hay que creérsela de verdad, ¿no? Y transmitirla con esa convicción. Porque lo que tú transmites sin ser convencido, nadie lo recibe. Luisa, no sé si alguien quisiera opinar, comentar, añadir. A ver, no veo ninguna manito. ¿Alguien quiere decir algo? No sé, pero tienes razón, Manuel Pablo, hay que estar convencido. Nadie da de lo que no tiene, nadie puede convencer a nadie si primero no está convencido uno mismo. Se nota, y se nota cuando uno está lleno de algo y lo da y lo da y un poco más se tiene que decirle ya, por lo menos a mí que hablo tanto, ya basta, pero así soy que puedo hacer. Es cierto, y cuando, gracias a Dios bendito, uno va aprendiendo más, sin querer, en el camino no te das cuenta y de repente, oye, estás evangelizando a la gente. Señor, bueno, tanto me he interiorizado, estás tú dentro de mí que en verdad el Señor nos dijo, no se preocupe por lo que van a decir, el Espíritu Santo te lo va a decir. A veces no, yo no, bueno, yo no soy de esa, pero otra persona, no, yo tengo miedo, no sé, yo tengo pánico escénico. Bueno, pues mira arriba y no mires a las personas, ¿no? Es una manera de hacerlo, pero es cierto. ¿A ti le quería decir algo? Sí, quería hacer una consulta de las publicaciones de la Biblia. Por ejemplo, en, hay algunas Biblias, tengo una acá que tiene una presentación de cada libro. Esa parte también es, digamos, autorizada por el que da el imprimatur, o sea, por el arzobispo, el obispo, el revisor, o es esa parte. Sí, sí es autorizado. Sí es autorizado, Tilly. Allá, o sea, es válida, digamos, para comprender la lectura, porque algunas tienen, otras no tienen. Claro, eso sí. La Biblia pura y dura son los textos, ¿no? Los textos que son los capítulos y versículos. Luego, cada edición de la Biblia y cada equipo de traductores le pone los pies de página, que son interpretaciones, le pone introducciones, le pone la carátula, el cobertor, el color del cobertor, en fin, el nombre, la Biblia de tal, el libro de tal, ¿no? Entonces, esa parte es
libertad de cada equipo traductor-editor. Lo que no se cambia ni una coma es el texto mismo, que en cualquier libro debe ser similar. Ahora, ¿por qué no es igualito? Porque son traductor. El original griego y hebreo en el Nuevo y Antiguo Testamento, cada equipo lo traduce de acuerdo a su propio estilo, respetando un poco el criterio del texto mismo, pero también respetando la dinámica. Les pongo un ejemplo, mira, no sé si me estoy excediendo, pero un ejemplo para que vean lo que un traductor enfrenta. Imagínate, tú estás frente al texto original, ¿no? Y entonces apelo que la mayoría sabe en inglés. Entonces lo que tienes tú frente a ti es what do you do? Imagínate que tienes frente a ti en inglés what do you do? Si tu traducción va a ser absolutamente literal, ¿cómo traduces what do you do? ¿Qué haces tú haces? Entonces, esa es una traducción perfecta, ¿no? Nadie te va a acusar. Tu traducción es perfecta, hermano, pero nadie lo entiende. Pues anda, traduce así todo. What do you do? ¿Qué haces tú haces? Se dan cuenta que la traducción literal tiene que tener un poquito de libertad para ajustarse a la cultura que lo recibe. Entonces, si tú traduces al castellano una frase en inglés tan sencilla, no vas a traducirla literalmente, pues. ¿No? Entonces vas a decir, oye, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces? En fin, puedes encontrarle la forma más linda de decirlo sin perder el sentido. Y ese es el problema que enfrentan. Pero imagínense, no es inglés contra castellano. Es castellano contra hebreo de hace 2500 años. Su madre. Recontra difícil. Por eso es que las traducciones no las hace una sola persona, sino equipos. Y que ellos internamente se arrancan los pelos, pero se ponen de acuerdo. Frase por frase, palabra por palabra. Es todo un trabajo y toda una especialidad. Son profesionales de altísimo nivel los que traducen la Biblia. Y por eso hay traducciones mejores que otras. Algunas se pegan más a la literalidad y van a decir, ¿qué haces tú haces? What do you do? Y otras se sueltan un poquito y te dice, ¿qué es lo que haces o qué estás haciendo? Entonces, unos acusan a otros y viceversa. Por eso que tenemos que ser abiertos. Biblias literales hay varias, no muchas, y más hay de sentido dinámico, que es como la que comenta Atilio, que creo que sé cuál es. No, creo que Atilio, tú tienes el libro del pueblo de Dios, una marroncita. Ah, sí, también, también. La que estoy leyendo es la verde, tapa verde, dice la Biblia Católica para la Fe y la Vida. Ah, ya. Mira, te doy un secreto. Esa verde, el texto de esa Biblia de Atilio, es tomado de tu Biblia argentina. O sea, con autorización de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, esa Biblia que tú has mencionado de tapa verde, con autorización ha tomado todo el texto y lo que ha hecho es un esquema, un formato, unas llavecitas, unas señales. Pero si tú comparas, por ejemplo, abres Juan 12:21, por decir un ejemplo, y míralo en cada Biblia, y vas a ver que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia verdecita, la Biblia para la fe y la vida, va a decir en las primeras páginas textos tomados de la traducción de la Biblia de los padres Leborati y Trusa, que son los autores de la Biblia, el libro del pueblo de Dios. Hay otra Biblia que le pasa lo mismo, que se llama Biblia Católica para Jóvenes, azulita. Sí. Exactamente lo mismo, porque han tomado como texto la Biblia, el libro del pueblo de Dios, con autorización y le han dado un formato diferente. O sea, la letra la ponen más grandecita, le ponen recuadros, le ponen oraciones, le ponen figuritas.
pero el texto es exactamente el mismo, no le cambia una sola palabra. O sea, hay de todo. Pues, entre los protestantes el tema es mucho más marcado todavía, porque ellos usan en la mayoría de la gran cantidad de Biblias protestantes que presentan con un montón de nombres, usan la versión Reina Valera de 1960 y le agregan los comentarios de uno, de otro, y de repente uno entra a una librería de libros cristianos protestantes y encuentra 50 Biblias. ¿Qué tal producción? No, todas son la Reina Valera del 60, con el añadido de uno u otro estudioso. Los editores han juntado los comentarios de Matthew Henry o de X o Y o Z, ¿no? Y hacen una nueva Biblia y le ponen otro nombre. Pero cuando tú lees, dice Reina Valera del 60. Ya pues, cuñado, no me mesas, ¿no? Pasa muchísimo y está pasando entre católicos. Está pasando. O sea, no es que cada ejemplar de la Biblia haga un trabajo de traducción desde el hebreo y griego. Algunos sí lo hacen y otros toman textos hermosamente elaborados y inspirados perfectamente y le añaden otra estructura, otro diagrama, recuadros, esquemas, recuerda que una figurita, una oración, un esquemita, Mapas también. mapas, Mapas. mapas, artículos, sí. Augusto, ¿qué nos cuentas? Bueno, con respecto a la versión Reina Valera de los 60, es una traducción no muy buena, ¿no? Tiene muchísimos errores, más de 2000 errores. La de 2015, la nueva versión revisada, es bastante mejor, ¿no? Eh, yo cuando tengo que ver algo online, generalmente utilizo esa porque es la más fácil de encontrar, ¿no? Pero es bastante más cercana, bastante mejor. Y en cuestión de traducciones dinámicas, es decir, que tratan de acercarlo al idioma, a nuestro idioma, a nuestro entender, a veces también algunas ya se pasan de dinámicas y ya el sentido original es cambiado completamente. Al final te cambian el texto de modo que estás comprendiendo algo que no ni siquiera el autor se quiso decir, ¿no? Y eso lo he visto muchas veces. Por eso yo, en lo personal, para mí yo prefiero una traducción literal. De todas maneras, para mí, ¿no? A mí me gustan las traducciones literales. Y cuando tengo dudas, hasta lo veo en griego, y con una traducción directamente del griego, para que me diga exactamente qué dice el texto, porque a veces como unas cosas que a mí me sorprenden, a veces encuentro por qué esta diferencia tan grande, ¿no? Y estoy buscando, y no, por eso yo en ese sentido prefiero traducciones literales. Claro, Augusto, pero el problema de lo que dice Augusto, ese es un poco de preferencias, porque la traducción muy literal es el what do you do? ¿Qué haces tú haces? ¿Te das cuenta? Se hace difícil. La Biblia de Jerusalén es entre las católicas de las más literales y es pesadito de leer. La que nosotros compartimos en clase es la versión de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, que es sobre lo literal un poco dinámica y a mí personalmente me gusta porque es fluida, pero al final es cuál te acomoda más, cuál te sirve más y en el momento que estás viviendo, ¿no? Eso es. Porque no por leer una Biblia muy literal vas a tirarla. Pucha, que esto no se pasa ni con agua. Muy duro, muy áspero. Pero, pero si eres como Augusto, bacán, o sea, es excelente. Y por eso hay tanta variedad. Claro, hay que tener cuidado en algunos excesos y hay varias. Yo estoy de acuerdo con Augusto, hay algunas que se toman unas libertades. Y un comentario rápido sobre la Biblia Reina Valera de 1960. ¿Cuál es el problema que tiene? Yo concuerdo con Augusto en que tiene un montón de problemas, pero ¿por qué? Porque la Biblia de Reina Valera de 1960 es una revisión que se hace sobre la base de manuscritos que estaban disponibles en ese momento, pero no
consideraron Qumran. Qumran son los hallazgos maravillosos de mitad del siglo XX en el desierto, bajando de Jerusalén a Jericó, al Mar Muerto. En ese desierto hay historias en YouTube, están súper explicados, de pura casualidad. Unos huaqueros, porque sería el nombre de usarlo, unos beduinos medio huaqueros buscando en las cuevas cosas raras, encontraron esos rollos. Finalmente los vendieron por ahí. ¿A cuánto habrán pedido? Para lo que valen un sencillo. Y resultaron ser documentos originales, los más antiguos que la humanidad ha encontrado hasta ahora. Los más antiguos. Entonces, en este caso, ¿qué ha sucedido? Que la Reina Valera del 60, así como Nácar Colunga y otras Biblias católicas, tenían como base para traducir textos más recientes. Pero con Qumran y los descubrimientos de Qumran, las Biblias posteriores han tenido que hacer un tremendo esfuerzo de concordancia y decir, a ver, ¿y qué han encontrado? Maravillas, ¿no? Por ejemplo, y ahí viene lo que dice Augusto, hay versículos, en algún caso enteros, que a todas luces, determinan los estudiosos, han sido añadidos en los siglos. Pero cuando encuentras manuscritos más antiguos y te vas a ellos, encuentras que no estaban ahí. Entonces la conclusión es texto añadido, texto añadido. Y en los trabajos exegéticos más serios, te señalan al pie de página texto añadido, texto añadido. No te los borran porque sería también bien peligroso, pero sí te señalan, ese texto fue añadido después. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo en mis manos un original más cercano al siglo III, al siglo IV. Y no pues la versión de Erasmo de Rotterdam del siglo XV, que es la que se basó la Biblia de Lutero, la Biblia de Reina y Valera, la Biblia del rey James en Inglaterra, siglo XVI, se basan en el texto de Erasmo de Rotterdam que se llama Textus Receptus. Entonces, miren, en este caso, los descubrimientos más recientes nos han llevado a encontrar manuscritos más antiguos. Y comparando los trabajos que teníamos contra manuscritos más antiguos, el resultado es asombroso. Se confirma toda la Biblia, pero hay algunas cositas que son añadidos posteriores. Y en algún caso son malas traducciones también. Se encuentra, el tema es complicado, es todo un arte. Y yo les diría, hermanos, tengan paciencia, porque el trabajo no ha terminado. O sea, ojalá que Dios nos dé a cada uno de nosotros 100 años más de vida. Y si nos los da, vamos a encontrar y conocer más producción de Biblias. ¿Qué van a decir? Yo tengo la última. Porque habrán, ojalá, otros Qumrans, saldrán descubrimientos de textos más antiguos, más cercanos a lo que se escribió originalmente. Y con eso se va haciendo el trabajo de traducción, el trabajo de exégesis, y la ganancia es para nosotros. La ganancia es totalmente para nosotros. Ahora, contra eso también hay Biblias malintencionadas, ¿no? La más clara es la Biblia de los Testigos de Jehová, que se llama la traducción del Nuevo Mundo. Esos son unos bandidos, ¿no? O sea, esos sin asco te cambian los textos. Por ejemplo, cuando Evangelio según Juan capítulo 1, yo le digo de memoria, pero Evangelio según Juan capítulo 1 empieza diciendo: al principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Eso dice nuestra Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los Testigos de Jehová? La traducción del Nuevo Mundo dice: al principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era como un Dios. Y ya no es la palabra era Dios, no. La palabra era como un Dios. Bien sutil, ¿no? Es una
Es un cambio pues total. Cuando lees con paciencia, con tranquilidad, desde ahí empiezan a fundamentar su negación de la Trinidad, por ejemplo. En fin, no es para hablar, no sé. Disculpen que nos hemos desviado de nuestro tema principal, pero es que son temas tan importantes también. Pero a ver, les doy la palabra, no sé, lo hice si alguien quisiera meter más leña al fuego, porque ya es un fuego, Ya es una fogata, ya. ya es un incendio. Lo decía Padre Pablo porque la verdad que cuando uno empieza a conocer la Biblia, a adentrarse en la Biblia, a leerla, bueno, el peligro de leerla solo, carecer de guía, ¿no? O sea, interpretar mal, entender mal, ¿no? Por eso que estos grupos de estudios son perfectos, excelentes, para mí es maravilloso porque eh, uno aprende a leer bien la Biblia y ver, pues, como tú dices, las publicaciones válidas, ¿no? Claro, Tilio, totalmente de acuerdo contigo, y eso es lo que a mí personalmente me motiva a conectarme con ustedes los días martes y también con otro grupo. Algunos de ustedes repiten los días jueves que vemos en Antiguo Testamento, pero ¿cuál es la intención? No es dar grandes conferencias, que para eso tenemos tremendos maestros. Tenemos en YouTube, encontramos maestrazos que te explican y te dan alcances. Incluso en el Evangelio diario salen unos sacerdotes que te hacen una homilías lindas sobre cada perícopa. Pero la intención que me motiva, me impulsa y compartimos siempre es leer juntos. Como dice Atilio, leer juntos la Biblia, que no sea una aventura de cada uno por separado. Leámosla juntos y conversemos. Leámosla juntos y conversemos, sin que nadie imponga su vida sobre el otro, buscando la verdad. Por eso invocamos en la oración inicial y cuando nos despedimos agradecemos al Espíritu Santo que nos ayude y nos ilumine, pero acompáñanos, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, para entender tu palabra. La palabra que tú nos has revelado, queremos entenderla. Y repito, como dice Atilio, pero entenderla juntos. ¿Sí? Es algo que la Iglesia nos recomienda desde siempre, pero con más énfasis desde el Concilio Vaticano II. Es este concepto de leer la Biblia en comunidad. Leer la Biblia es buenísimo, pero juntos es mucho mejor. Cuidado con leerla solo y al final te haces una idea y terminas formando tu propia secta. Así se forman las sectas, ¿no? Interpretaciones a partir de la Biblia que uno se inventa, se imagina entonces María tuvo más hijos, entonces que Jesús era hijo de Dios, pero no era Dios, entonces, madre, salen las herejías inimaginables, aunque muchas ya se han producido, pero seguiremos produciendo más. Graciano, ¿qué nos quieres contar? ¿Puedes activar tu micro, por favor? Gracias. Quería consultar a Manuel Pablo. ¿Los hallazgos de Qumran que mencionas son los mismos que los conocidos rollos del Mar Muerto? Gracias. Exactamente los mismos. Gracias. Sí, es exactamente lo mismo. Qumran, con Q, es el nombre del desierto que está bajando de Jerusalén, como Jericó, la zona del Mar Muerto, hay un desierto bravo, y en ese desierto están las cavernas que conocemos como las cuevas de Qumran, vecina del Mar Muerto, encuentran esos rollos que se llaman los rollos del Mar Muerto. Se encuentra lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero son los documentos, los manuscritos más antiguos que tenemos. Pero ¿cuándo se descubrieron? En 1950. ¿Y cuándo se tradujo la Biblia de Reina Valera? En el siglo XVI. El señor Reina, el sacerdote Reina, que era sacerdote católico dominico, y después su compañero Valera,
como 30 años después, que hace una revisión y le ponen castellano más fácil, no tenían ni la menor idea. Ellos trabajan como todo traductor con la mejor buena voluntad. No vamos a pensar mal de nadie. Pero ¿de qué documento parten? Ese es el tema. Ellos parten del texto Receptus de Erasmo de Rotterdam, que era lo mejor que teníamos. Y luego encontramos más antiguos, más antiguos, más antiguos. Entonces, ediciones más modernas de la Biblia tienen esa ventaja gigantesca, porque traducen documentos más antiguos, más, más cercanos al original, porque en tantos siglos han habido añadidos, pues. ¿Augusto? ¿Qué cuentas? Cuenta. Justamente respecto a la importancia de tener una buena Biblia, ¿no? Hace poco vi un debate entre un muchacho católico y un mormón, ¿no? Como ellos se autodenominan de los santos de Jesucristo de los últimos días. Y este muchacho católico, yo vi el debate completo y al final dije, qué pena, yo a mi parecer perdió el debate por no tener una buena traducción de la Biblia católica. Porque citaba un fragmento en el que él decía que aparecía una palabra, pero en realidad el otro le dijo muy bien que no, ahora aparecía en el otro versículo. En su mala traducción, esa palabra estaba repetida en ese versículo. Es decir, y él no se dio cuenta de eso, perdió una oportunidad ahí. Y de ahí luego citaba como una buena traducción la traducción latina que hizo San Jerónimo, ¿no? Cuando sabemos que eso era una buena traducción para su tiempo, ¿no? Pero eso, Siglo cuarto, imagínate. claro, o sea, esa traducción comparado con las traducciones que tenemos ahora, pues nada que ver, ¿no? Él decía que no, que la Iglesia Católica se basaba en esa. No, 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 o sea, tenía cosas, muchos puntos flacos, y dije, qué pena que este muchacho, habiendo hecho un trabajo decente en algunos puntos, haya perdido tanto por no tener una buena cultura bíblica y también por tener una Biblia con una deficiente traducción. En varios puntos se notó que la Biblia esta que tenía este muchacho no era una traducción eficiente que le hubiera ayudado a ganar el debate fácilmente, ¿no? Entonces sí, es importante tener una buena traducción de la Biblia, ¿no? Importante lo que nos subraya Augusto. Importante. Ahora, no nos hagamos problemas porque ahora salimos todos con los pelos de punta. Yo digo, hermano, la mejor Biblia es la que tú tienes. La mejor Biblia es la que tú puedes leer y que te acerque al Señor y a conocerlo. En el camino, como diríamos, te vas a ir pituqueando. Es como que, mira, yo pongo un ejemplo siempre. Es como que vas a aprender a jugar tenis. Tienes un amigo que es un trome jugando tenis y te regala unas pelotitas viejas que ya no tienen casi ni pelitos, ¿no? Y tienes una raqueta que más parece raqueta de frontón que de tenis. Y las zapatillas parecen de levantarse. Y tienes un short que es un blue jean cortado. Entonces no importa. Es más, no anda con tu pelotita vieja que parece con tu raqueta de frontón, con tu short de blue jean y tus pantuflas de levantarte y aprende a jugar. Aprende a jugar. Aprende a moverte en la cancha, a posicionarte, a golpear la pelota y darle el revés. Aprende. Y si te gusta, en la medida en que avanzas, tú mismo, tú misma te vas a ir pituqueando. O sea, te vas a comprar la raqueta más adecuada, vas a comprar pelotitas nuevas, te vas a comprar las zapatillas, te vas a poner un bonito short y hasta visera para que no te fastidie el sol, ¿no? Pero eso es poco a poco. Para mí es un error. Oye, voy a tener mi primera clase de tenis, me preocupo por qué marca de raqueta, por marca de pelotas. No, primero ve si te gusta. Entonces, si en este momento tú tienes una Biblia, por favor, hermano, léela. Ábrela y léela.
Es lo mejor que puedes hacer. Poco a poco, todo lo que hemos conversado, y en lo cual Augusto ha aportado mucho, todo esto va a ir saliendo. Entonces te vas a volver más exquisito, más seleccionador. Oye, esto no, acá se equivoca, comparo con la otra. ¿Se dan cuenta que son sofisticaciones? Como una señora que estaba haciendo alfajores, ¿no? Entonces, si compara los alfajores que hace ahora con los que hacía de quinceañera, nada que ver. Antes era una masacota, ¿no? Y ahora son pues una finura, una delicia. ¿Por qué? Porque te gusta, lo vas puliendo. Hermano, lo mismo pasa con la Biblia. Si tú esperas, ¿cuál es la mejor Biblia de todas? Esa quiero comprarla. Hermano, cuesta 200 soles, no importa. No como, pero me compro. Y de repente no la lees. O de repente es muy complicada. No, lee la que tienes. Yo siempre un poco que menosprecio, disculpen, hay una Biblia que es la Biblia Latinoamérica, ¿no? Yo digo, esa es la Biblia más misia. Lo digo de verdad con un poco de pena y hay que tener respeto porque es una Biblia católica, pero si esa es la que tienes, úsala. Y úsala hasta que ya no le quede, pero como la pelota de trapo, ¿no? Hasta que no le quede aire ya, úsala. Y luego vas a poder comprar otra y vas a poder escogerla. Y así. Y al final vas a ser un coleccionista de Biblias, como vos y como yo. ¿No? María Teresa, ¿puedes activar tu micro, por favor? Y buenas noches con todos. La verdad que a mí esta discusión sobre las Biblias me confunde tremendamente, porque a mí lo primero me causa, bueno, voy a decir a mí, lo primero me causa bastante esfuerzo eh, la, la manera, la descripción y todo, ¿no? Independiente de eso, eh, si tenemos un montonón de Biblias y un montonón de traducciones, pienso yo que la palabra es la misma. Y entonces, así sea, por ejemplo, cuando yo era niña en el colegio de monjas, teníamos una Biblia, creo que se llamaba Nácar Colunga, algo así. Bueno, esa Biblia me parecía totalmente extraña, ¿no? Ya me es bastante extraño todas las descripciones. Hasta ahora me esfuerzo, pero si la esencia es la misma, ¿por qué tenemos que estar no sé, con 40 traducciones? ¿Por qué no la Biblia, que es la misma, la enfocamos y la desarrollamos una sola? Porque al traducir es igual los que por A o B hablamos algún idioma extranjero, lo que tú has hablado de what do you do o una cosa así, ¿no? No puedes, cada uno lo interpreta. Entonces, cuando cada uno está interpretando, comienzan las variaciones y pueden ser unas variaciones que realmente ya van para otro, tienen otro sesgo. Entonces, o inducen a un sesgo. Entonces, yo pienso, ¿por qué no tomamos, no sé, pues la Biblia clásica y con esa trabajamos y esa desarrollamos? Porque si no, imagínate, tú que eres un coleccionista de Biblia, pero que tú ya profundizas todo eso, ya es como, no sé, un estudioso de la Biblia, ¿no? Pero para el mortal común y corriente, como mi caso, por ejemplo, yo me bloquearía, o sea, y comenzaría ya a hacer una serie de preguntas en lo poco que logro entender. Claro, María Teresa, tienes razón. Y creo que no es el propósito de estas reuniones y ahora me he excedido, me he entusiasmado con este tema, pero, pero yo a ti mismo te preguntaría en tu misma línea de reflexión, que es muy válida, pero tú dices, ¿por qué no nos basamos en la Biblia católica, no sé, clásica? Y yo te digo, ¿cuál es? ¿Cuál es la Biblia católica que tenemos que leer? Ahí está el problema, pues. Es que existe una Biblia mejor que las otras. Ese es el tema. Entonces yo escogí, ¿Ya? ustedes se han podido dar cuenta, porque estamos ya varios meses, Ujú, más de un año, yo escogí una Biblia, que es la ujú, que algunos de ustedes han comprado, ujú. se llama la Biblia, el libro del pueblo de Dios.
Biblia traducida por dos sacerdotes argentinos, el padre ujú, Moratti y el padre Truso, ujú, ambos ya fallecidos. Es una traducción para mí excelente. Y ujú, entonces los textos que compartimos cuando leemos la pantalla, yo los hemos, ujú, no es que tome de diferentes Biblias, ya estaría loco yo, no. Entonces, de mi selección propia, con la que no ujú, pueden no estar de acuerdo, yo escogí esa, y con esa leemos desde hace más de un año, en el grupo de los jueves hace 3 años, ¿no? Leemos la misma, la ujú, Biblia, el libro del pueblo de Dios, Biblia católica, traducida por los padres Laborati y Truso, que me parece que se ajusta mucho al texto, al sentido del texto, pero a la vez usa un castellano que entendemos. ujú. Entonces, digamos que esa es el tema objetivo y no hay que confundirnos. De repente nos hemos excedido en el diálogo y algunos nos hemos complicado, pero les digo no. Lo que nosotros usamos como material es el mismo, sale de la misma Biblia. Algunos me preguntaron por el interno, en algún momento me decían, oye, voy a ir a comprarme una Biblia, ¿cuál me recomiendas? Y yo lo que recomiendo es eso porque es la que más me gusta. Ujú, Pero finalmente tienes otra, la que tengas úsala. Lo peor que puedes hacer, María Teresa, y todos, es no leer la Biblia. Lo que ujú, debemos hacer es leerla, ujú. leerla. Y después, poco a poco, tu paladar se vuelve más exquisito. Entonces, ya no vas a querer comer de carretilla, ¿no? Yo quiero comer en un restaurante de 5 tenedores, por decir un caso, ¿no? Ujú. Yo quiero comer 5 tenedores en el Maido, que ha salido el mejor restaurante del mundo. Yo quiero comer ahí, ya no quiero comer del, del restaurante de la esquina donde siempre iba a comer menú, ¿no? Uno se va volviendo exquisito, la comida te parece grasosa, o muy, Ujú. muy condimentada, uno se va volviendo más exigente. Eso te pasa con la Sí. vida. Ok, Pero si, ya, gracias. claro, si estás comenzando, lo que hay que llenar es, hay que llenar la tripa. Y tienes un restaurante con menú en la esquina, Ujú. anda, si es que es comida sana, te va a caer bien, anda. Pero no te cierres a que tu paladar se va volviendo más exigente y tú te vas volviendo más exigente. O sea, es inevitable. Así Ok, somos. Así somos. ok, Ana Pablo, ok, gracias. quiere intervenir Julia? ¿No está? Julio, por Sí, favor. sí, buenas noches. De verdad que en cuanto al estudio de la Biblia, bueno, tenemos ya en el grupo, vamos a cumplir 7 años con Manuel Pablo. Sí, Y sí, y bueno, primeramente agradecerle a Dios que tengamos la persona, un hijo de Dios tan entregado a estos grupos, ¿no? Y en cuanto a la Biblia, yo empecé con la Biblia de Jerusalén y también tengo la latinoamericana, pero siempre Manuel Pablo nos ha dicho, ustedes tienen una que la Valera no importa, es igual, es la misma, ¿no? Pero durante todo este tiempo estoy viendo que los pies de página de la de Jerusalén es muy, muy buena. Y ya la latinoamericana como que ya no me ayuda para lo que yo busco. Y Augusto también lo ha puesto como ese ejemplo que ha habido una, entre dos ponentes, ¿no? Uno con mormón y el otro, cada uno con su Biblia y bueno, dijo que ganó el mormón porque estaba como más preparado con esa Biblia más moderna, me imagino. Poco a poco, María Teresa, poquito a poquito como que vas
adecuándote a lo que vas viendo y mientras vas avanzando vas sintiéndote como mejor. Y es Dios realmente quien nos guía y guía a Manuel Pablo y nos guía a todos los que estamos, ¿no? Poquito a poquito, vamos como creciendo en el conocimiento, ¿no? No, Gracias, Julia. no es mucho lo que ha avanzado, pero Guillermo, cuéntanos, ¿qué nos vas a decir ahora? Gracias, Luisa. Yo quisiera resaltar algunas de las cosas que ha dicho Manuel Pablo, ¿no? La primera que quisiera decir es, la mejor Biblia es la que tú tienes. Eso es lo primero, porque eso es lo que tengo, pues, ¿no? O lo que encontré en mi casa o lo que compré, pero eso es el texto, ¿no? Lo segundo, que las diferentes traducciones, ¿por qué escogió él la de los padres argentinos, del libro del pueblo de Dios? Que a raíz de que él dijo en una reunión que era cuyo texto más le gustaba, yo me compré un ejemplar y esa es la que uso. Antes de eso, en el año 1968, 67 más o menos, me compré un ejemplar de la Biblia de Jerusalén cuando recién salió, porque era lo más completo que había hasta el momento en estudios bíblicos. Independientemente de todo lo que acabo de decir, quiero expresar que las diferentes ediciones y diferentes traducciones son el resultado de estudiosos que se llaman exégetas, que se han dedicado con mucho tiempo y mucha preparación a profundizar en, en lo que quiere decir cada una de las palabras de la Biblia, ¿no? Y se han ayudado con los descubrimientos que se han ido realizando. Entonces, también quiero resaltar lo que ha dicho Manuel Pablo en el sentido de que esta u otra, tal o cual, por llamarse tal o por ser de tal época, no tiene que ser denigrada porque es una Biblia reconocida por la Iglesia Católica y contiene la palabra de Dios, que es lo más importante. Al final, ¿por qué nos decidimos a buscar la Biblia, a comprarnos una Biblia y a leerla? Yo creo que lo que dice el Evangelio de San Juan, me parece que es en el capítulo 13, no estoy muy seguro, ¿no? Habla de el Señor Jesús a sus discípulos y les dice, nadie viene a mí, nadie viene a mí. 4 palabras, pero que son demasiado expresivas, ¿no? Nadie, o sea, absolutamente nadie, viene, lo busca, lo sigue, a mí, a él, ¿no? Y a continuación dice, si el Padre que esté en el cielo no lo atrae hacia mí. Entonces, cuando cada uno de nosotros o nos hemos encontrado con una Biblia en nuestra casa que han comprado nuestros padres o hemos comprado nosotros una Biblia, yo creo que ahí ha estado el Señor detrás de todo eso. Para mí, por ejemplo, personalmente significó muchísimo el año 1965 asistir a un cursillo de cristiandad en Trujillo, ¿no? Quienes han ido a un cursillo saben lo que es un cursillo, no voy a hablar de lo que es un cursillo de cristiandad. Para mí fue un punto de inflexión o de quiebre. Yo he sido siempre muy creyente desde niño por el ejemplo de mi madre. Y luego, mi educación básica fue en un colegio religioso de confesión católica con los padres claretianos, ¿no? Y después del colegio, bueno, uno sale del colegio en esa época, existía el curso de religión como curso obligatorio de la currícula escolar. Ahora creo que ya no existe, porque la verdad que no lo sé si existe o no existe, pero cuando uno sale del colegio, deja casi de tener contacto
con las cosas religiosas, salvo que su familia sea una familia militante. Entonces uno en la familia ve el ejemplo, así sea didáctico con docencia de los padres o simplemente con el ejemplo que nos dan. Entonces cada uno va encontrando su camino en la vida, ¿no? ¿Y por qué hay tantas traducciones? Porque la Biblia, como cualquier otra ciencia, está siempre investigando para encontrar la mejor expresión. ¿Por qué dice Manuel Pablo que le gusta más la traducción de los padres argentinos? Porque el idioma que emplean, que ahora se llama español y antiguamente se llamaba castellano, porque procedía del reino de Castilla, que era uno de los reinos de España, ahora se dice español, idioma español, como el idioma de la madre patria, ¿no? Entonces, es mucho más inteligible, lo entendemos mejor que cuando emplean los españoles los términos vais, encontráis, llamáis, etcétera, ¿no? Para nosotros eso es muy español, no es peruano, no es latino. Entonces, tantas traducciones y tantas ediciones son producto de la investigación y del descubrimiento de nuevas cosas como lo que he mencionado. Si tenemos en cuenta que los últimos grandes descubrimientos, o el último gran descubrimiento fue el de los testimonios del Mar Muerto, como se les llama también, eso data, como acaba de decir Manuel Pablo, de 1950, hace 75 años. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no tienen ni 70 años seguramente. Bueno, pues hace 75 años que se descubrieron, ¿no? Y a lo largo del tiempo se han venido estudiando y se han venido aclarando y agregando, etcétera, ¿no? Y cada editor es responsable de lo que prepara y presenta. Y por eso es que es tan importante lo que cada editor le pone al pie de página, ¿no? De manera que lo que le recomendaría a la señora María Teresa es que no se preocupe. Acuérdense de lo que decía el Señor Jesús. No teman, decía él, no teman. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces hay que tener esa confianza que Jesús está presente en la Eucaristía, pero también tenemos al Espíritu Santo en todas partes. Así que guiémonos de sus indicaciones, de sus parámetros, de las cosas de las que el Señor se vale para manifestarse a cada uno de nosotros. Nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración y la profundización, Guillermo, y a todos ustedes. Nos hemos pasado largamente de la hora, pero realmente ha sido algo fuera de lo planeado. Pero mira, el Espíritu Santo actúa, interviene, y nos ha querido traer este tema como corolario de la primera carta a los Corintios. Hoy día pensábamos empezar el estudio de la segunda, es más, la tengo acá, miren. La segunda pero bueno, será para la siguiente, ¿no? Bienvenido el diálogo y espero que esto los haya ayudado. En todo caso, más que ayudado, que les haga más preguntas, porque el que no tiene preguntas no encuentra respuestas. Recordamos esas palabras de Jesús en el Evangelio, cuando dice, el que busca, encuentra, el que pide, se le dará. Tenemos que buscar, hermanos. Tenemos que buscar. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Y Luisa, te doy la palabra. Disculpa la salida de tema. No, al contrario, fue excelente, la verdad, yo he aprendido muchísimo. Yo soy un poco lega en esto. Más bien, bueno, vamos a terminar esta clase.